A tan solo 4 días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, en Impacto Económico quisimos ponerle la lupa a todas las propuestas económicas, claro está, de los candidatos. Y empezamos con una que es obligada, reforma tributaria. Mauricio, la pregunta es, ¿por qué esto es tan importante y por qué nos concierne a los colombianos? Reforma tributaria le duele a todo el mundo en el bolsillo y es clave. Muchos analistas y muchos economistas dicen, no es posible que el próximo gobierno no haga una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal este año va a estar alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, una cifra altísima. La deuda pública por encima del 60% del Producto Interno Bruto, también inmensa. Y de esa manera, evidentemente, hay que hacer transformaciones. Karen, ¿cuáles son las principales propuestas? Bueno, vamos a verlas aquí, comparando, por supuesto, a los 4 candidatos principales. Reforma tributaria, Gustavo Petro nos dice que sí, debe haber reforma tributaria. Por su parte, Fico Gutiérrez dice que no necesariamente, más bien hay que ser austeros con el gasto. Rodolfo Hernández nos dice no necesariamente, lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción. Y finalmente Sergio Fajardo nos dice sí, hay que hacer reforma tributaria. Muy importante en este caso tener presente que con un déficit del 6% del Producto Interno Bruto es muy difícil no hacer reforma tributaria. Juzguen ustedes quién está diciendo las cosas sobre la mesa y quiénes están embolatando un poco las propuestas. ¿Qué más, Karen? Vamos a ver el segundo punto sobre las empresas. Gustavo Petro nos dice que hay que eliminar exenciones y bajar también las tarifas. Como Fico y Rodolfo Hernández no quieren reforma tributaria, pues sobre este punto no hay, digamos, una declaración. Y finalmente Sergio Fajardo está de acuerdo aquí con Petro, que hay que eliminar esas exenciones y bajar las tarifas. Tanto Petro como Fajardo coinciden con los grandes analistas internacionales e incluso los expertos que han hablado en las misiones tributarias, diciendo las empresas en Colombia pagan mucho en tarifa de impuesto de renta. Se baja la tarifa, pero eso sí, se eliminan exenciones para tener una posibilidad de tener mayor recaudo. Karen, ¿qué pasa con las personas naturales? Bueno, para las personas naturales, Gustavo Petro propone un mayor impuesto de renta a dividendos y también a patrimonio. Y en este punto también coincide con Sergio Fajardo. Por su parte, pues Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández nuevamente no hacen una precisión al respecto porque no consideran que deba hacerse una reforma tributaria. Vean ustedes el movimiento que proponen tanto Petro como Fajardo, bajarle impuestos a las empresas, subirlo a las personas naturales, pero en concreto a las personas con mayor nivel de ingreso y con mayor nivel de riqueza, Karen. Y el tema polémico, Karen, ¿cuál es? Bueno, la ampliación del IVA. Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo dicen que no, y pues Rodolfo Hernández dice que no, pero hay una tarifa del 10% que no es descontable, Mauricio. ¿Cuál es la aclaración acá? Una innovación que propone Rodolfo Hernández de tener esa tarifa única, no descontable, pero nadie se mete con la ampliación del IVA, algo que es explicable después de los levantamientos de hace un año, del estallido social de hace un año. Bueno, Mauricio, además de la reforma tributaria, el Banco de la República también es un tema trascendental. ¿Por qué? El Banco de la República desde el año 91, desde la Constitución del 91, es una entidad independiente del gobierno y que tiene como prioridad luchar contra la inflación. Y ustedes han oído que algunos de los candidatos piensan cambiar un poco la composición de la Junta del Banco de la República y además cambiar sus objetivos, César. Así es, Mauricio, y precisamente pues veamos qué dicen los candidatos. Pues Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo coinciden en que no debe haber cambios en el banco. Sin embargo, Gustavo Petro dice que debe haber una política monetaria en función de crecimiento y empleo, con presencia de la sociedad. ¿Qué significa eso, Mauricio? Hay dos temas claves aquí. Uno, la Junta Directiva del banco es totalmente independiente, independiente de presiones, de representaciones de grupos, etcétera, etcétera. Pues aquí lo que está proponiendo Gustavo Petro sería que en la Junta se representaran distintos grupos de la sociedad, incluidos sectores productivos, algo que para algunos es un retroceso a lo que teníamos antes de la Constitución. Y además de eso, esa idea de conciliar control de precios con crecimiento y empleo, para algunos es la cuadratura del círculo, es decir, objetivos imposibles de conciliar simultáneamente. Ahí están las características del tema de la propuesta de Gustavo Petro. Bueno, Mauricio, entramos con un tema que ha sido álgido durante todas estas elecciones y es el tema de las pensiones. Vamos a ver qué proponen pues los 4 candidatos sobre estos temas. Bueno, si hay traslado de fondos privados a Colpensiones, acá vamos a hablar un poco de los topes. Gustavo Petro dice que hasta 4 salarios mínimos, Sergio Fajardo que hasta 2 salarios mínimos, y aquí Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández no tienen, digamos, que esta concepción. Expliquémosles un poco a las personas qué significa esto de los topes, de los salarios. En este momento compiten Colpensiones con los fondos privados. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se va para donde quiera de acuerdo con sus condiciones específicas. La propuesta de Petro y la propuesta de Fajardo es
que de los ingresos de los colombianos, los que ganen hasta 4 salarios mínimos en el caso de Petro, hasta 2 salarios mínimos en el caso de Fajardo, se van obligatoriamente esos recursos a Colpensiones. Y de ahí para arriba, pues se pueden ir a los fondos privados de pensiones. Ya no competirían, sino que serían complementarios, Karen. Bueno, veamos entonces el siguiente punto sobre justamente los fondos privados. Gustavo Petro dice desde los 4 salarios mínimos, Sergio Fajardo desde los 2 salarios mínimos y tanto Federico Gutiérrez como Rodolfo Hernández dicen no hay cambios aquí. Es exactamente el complemento de lo que acabamos de decir. De ese techo hacia arriba se pueden ir para los fondos privados según las propuestas de los candidatos Fajardo y Petro. Y hay un elemento adicional, Karen, que tiene que ver con qué se le daría a la gente que hoy no tiene pensión. Bueno, estos 3 millones de colombianos que no tienen pensión, hay justamente un bono pensional que se llama no contributivo. Gustavo Petro dice que le daría un bono a estas personas de 500.000 pesos, Federico Gutiérrez de 330.000 pesos, Rodolfo Hernández le apunta un poco más alto, o más bien mucho más alto, 1 millón de pesos, y Sergio Fajardo se ubica en 500.000 pesos. Estos serían los montos de los bonos pensionales mes a mes para los colombianos que hoy no tienen ningún tipo de pensión. Obviamente aquí no se trata de quién da más, sino cómo se financia. Por ejemplo, Rodolfo Hernández, que tiene la propuesta más cuantiosa, ustedes se acordarán que no propone nada en cuanto a reforma tributaria. Vaya uno a saber de dónde pueden venir los ingresos. Pues Mauricio, además del tema pensional, otro de los temas que ha tenido gran polémica es la transición energética. ¿Por qué es necesaria? Colombia y el resto del mundo estamos luchando contra el cambio climático y hay una instancia internacional en la que se hacen acuerdos de parte de los gobiernos. Colombia se ha comprometido a reducir en 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, a la vuelta de la esquina. Por eso lo que cada candidato proponga acerca de cómo llegar allá es fundamental. Así es, Mauricio, y el primer tema en discusión es el fracking. Pues un tema bien polémico, 3 de los candidatos dicen no al fracking, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, y solo Federico Gutiérrez dice que sí al fracking. Hay que aclarar que Federico Gutiérrez dice sí al fracking una vez se superen las pruebas que demuestre que sería inocuo tanto para la salud humana como para el tema ambiental, César. Sí, Mauricio, uno de los temas más polémicos en la campaña presidencial ha sido la exploración de petróleo. Pues Gustavo Petro dice que no más, mientras que Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández dicen que sí, y Sergio Fajardo lo condiciona a un diálogo nacional. El diálogo nacional que plantea Sergio Fajardo tiene que ver con las condiciones en las cuales las comunidades que rodean los distintos proyectos pueden estar de acuerdo con esos proyectos dependiendo de condiciones sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Pero el que marca la diferencia definitivamente es Gustavo Petro al decir no más exploración de petróleo. Y obviamente si uno no va a tener esta clase de fuentes de energía, hay que ir a otras fuentes, César. Así es, Mauricio, y un tema pues conecta con el otro y el siguiente son las energías limpias. Aquí coinciden los 4, dicen que se tiene que promover las energías limpias, sin embargo la gran polémica es cómo se va a hacer. Claro, porque promover cualquier sector significa erogación de recursos fiscales. Y acuérdense que no todos tienen presente que hay que hacer una reforma tributaria para generarle recursos al Estado. ¿Cómo se hace esto? Ahí está la clave de este tema, Karen. Un punto clave que también hay que entrar a revisar es nuestra relación económica con otros países. Es momento de hablar de tratados de libre comercio y aranceles. Mauricio, ¿por qué este tema es tan importante? Porque hay gente que dice que los tratados de libre comercio, en concreto con Estados Unidos y con la Unión Europea, aunque Colombia tiene varios tratados adicionales, han sido perjudiciales para la producción doméstica. Hay otra gente que dice, no, al contrario, han sido la oportunidad de acceder a grandes mercados internacionales. Si los exportadores no los aprovechan, ese es otro problema. Pues resulta que aquí hay propuestas sobre los tratados de libre comercio, Karen. Bueno, promover o no estos tratados de libre comercio, Gustavo Petro dice que hay que renegociarlos, igual que Sergio Fajardo. Y Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández dicen no debe haber cambios, tal cual como estamos. Tanto Gustavo Petro como Sergio Fajardo dicen renegociar cuando afecten a la producción nacional y probablemente siempre haya un sector que dice, hey, a mí me está afectando. El problema es que para renegociar un acuerdo se necesita que la otra parte también quiera renegociar, en este caso Estados Unidos o la Unión Europea. Habrá que ver, Karen. Aquí hay una conexión con los aranceles. Mayores aranceles, Gustavo Petro dice que sí, también lo hace Rodolfo Hernández, sí, y Sergio Fajardo. Federico Gutiérrez es el único candidato que nos dice que no debe haber mayores aranceles. Este tema es clave para el sector empresarial. Aumentar aranceles a las importaciones de distintos sectores dependiendo de lo que uno quiera promover y lo que uno quiera proteger. Ustedes ven, solo uno de los candidatos dice, sigamos como estamos, mantengamos unas políticas de productividad distintas. 3 de los candidatos dicen, bajo ciertas circunstancias, habría que subir aranceles y cerrar un poco el mercado, o mucho, el mercado nacional.
Bueno, Mauricio, creo que la revisión por ahora está completa y creo que hemos dado entre los tres las herramientas para que las personas puedan comparar los candidatos y según su afinidad, pues hacer un voto informado. En 4 días vayan ustedes a votar a conciencia. Aquí están las propuestas económicas, lo que dice el uno, lo que dice el otro sobre los temas críticos para la economía que nos espera.